Padre, te agradecemos el poder estar en tu casa, Señor. Te agradecemos el poder estar con tu pueblo. Te agradecemos, Señor Dios, la oportunidad que nos das de adorarte, de alabarte, de venir delante de ti y decir santo, santo, santo. Te rogamos ahora, Señor, que seas tú quien hable en nuestros corazones, Señor Dios. Que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor Dios, que quede grabada en nuestras mentes, Señor Dios, y que ponga en nuestros corazones el deseo de hacerla, Señor. Que no seamos simplemente oidores de ella, Señor, sino también hacedores, como tú nos mandas, Señor Dios. Reconocemos, Señor Dios, y reconozco mi insuficiencia, Señor Dios, para hablar tu palabra, Señor Dios. Por eso ruego que tu Espíritu Santo, Señor Dios, sea quien está hablando, Señor. Quita toda palabra humana de mi boca, Señor, y que seas tú, Señor Dios, quien hable. Te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Una pregunta que nos hacemos muchas veces, y la hacemos respecto a otros y la hacemos respecto a nosotros mismos, es: ¿soy un verdadero discípulo de Jesús? A veces nos encontramos, bien o mal, hablando acerca de algún hermano de la iglesia y pensamos, ¿pero será verdaderamente creyente? ¿Pero será un verdadero seguidor de Jesús? No digo ni que esto sea ni bueno ni malo, pero es una pregunta que a veces nos sale. Yo creo que no debemos ir por ahí diciendo, pues tú no, tú sí, porque no nos corresponde. Pero creo que como iglesia también tenemos que aprender a discernir el corazón de cada persona. Entre otras cosas, porque si no sabemos el corazón de una persona y si no sabemos si una persona ha sido verdaderamente restaurada, si una persona es un verdadero seguidor de Jesús, ¿cómo podemos ayudarle? Si creemos que todos somos seguidores de Jesús 100%, ¿cómo vamos a decirle arrepiéntete y ven al camino? Si todos son buenos. Y no solo es una pregunta que hacemos respecto a otros, sino que muchas veces en nuestras vidas, yo creo que todos en algún momento hemos pensado, ¿es mi fe verdadera? ¿Es mi fe real? ¿Creo 100% en lo que digo que creo? Y en primer lugar quiero que definamos una cosa. ¿Es posible tener una fe a medias? ¿Qué pensás? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. Vamos a ver qué dice la Escritura. Puede ser. Entonces, puede haber una fe superficial. Puede que alguien esté y no esté. Puede que alguien parezca y no sea. Eso sí. Si nos vamos al libro de Mateo 13, los versículos del 3 al 9, nos cuentan la parábola del sembrador. Y en la palabra de ese sembrador, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a leerla rápidamente. Mateo 13, a partir del versículo 3, dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oído. Y luego Jesús les explica esta parábola y les dice: la parábola del sembrador, oíd pues lo que significa. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo y hace una profesión de fe y dice: sí, yo creo, yo quiero. Pero luego no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza
y se va. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego tenemos el que fue sembrado en buena tierra y da fruto. De manera que no del todo el que recibe la palabra, no del todo el que dice creo, tiene una fe profunda y que da frutos. Muchas veces esa fe inicial se ahoga por los espinos, por los problemas de la vida, por las persecuciones. A veces podemos ver esa fe inicial morir por las dificultades de este mundo, quizás porque fue una fe de grupo. Estábamos en un grupo y todos se levantaron la mano y hicieron una profesión de fe, pues yo también lo hice, pero no era real. Otra parábola que Jesús nos cuenta es ahí mismo en Mateo 13, en el versículo 24, en la parábola del trigo y la cizaña. Dice que le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, buena semilla. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecerlos juntamente uno con otro, y en la siega yo diré a los segadores: recoged uno, atadle en manos de él para quemarla, y recoger el trigo en mi granera. De manera que Jesús nos está diciendo que es posible que dos personas sembradas en el mismo campo puedan parecer iguales. Evidentemente no son 100% iguales, porque los siervos dijeron: hay cizaña. Pero el padre le dijo: ni os atreváis a ir a arrancarla, porque no tenemos 100% discernimiento de cuál es cizaña y cuál es trigo. Igual arrancamos el que es bueno. Solo hay que esperar a que crezca. O sea que en la iglesia puede haber personas que están junto con el trigo, pero al final no son trigo. Y es difícil discernir, es difícil reconocerlo. Y luego Mateo 7:21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. De manera que hay algunos que creen que son, pero en realidad no lo son. Y hemos visto aquí tres escenarios. Hemos visto un escenario en el cual una persona no cree, o una persona cree muy superficialmente y se va del camino del Señor. Y hemos visto dos escenarios en los cuales la persona está en la iglesia, está en el grupo de creyentes, y una sabe que es cizaña, porque la cizaña sabe que es cizaña, pero sigue dentro del campo, por razones muy diferentes, porque en la iglesia tenemos un grupo de gente con la que nos sentimos bien, porque en la iglesia tenemos apoyo moral y espiritual, porque en la iglesia tengo algún tipo de beneficio económico, porque la iglesia me ayuda cuando lo necesito, porque no tengo amigos fuera y quiero tener un grupo de amigos en la iglesia. Y luego tenemos el segundo grupo del cual habla Mateo 7:21, que están en la iglesia y creen que son, pero dice que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor les dirá: apartados de mí, no. Decís Señor, Señor, pero no erais del Señor. De manera que podemos tener estos dos últimos casos. Podemos no ser verdaderos discípulos del Señor a sabiendas, o incluso porque inconscientemente, por muchas razones. Por ejemplo, en toda la era moderna, la predicación que se ha hecho es: haz una oración de fe en un momento determinado y eres salvo. Y muchas personas han ido a su casa diciendo: soy salvo, he recibido la salvación porque en un momento repetí una oración que alguien me dijo que repitiera, y yo la creía en ese momento y por eso soy salvo. Pero la Biblia no nos dice que ser un seguidor de Cristo verdaderamente es decir una oración. Es cierto que tenemos que confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor, pero eso no se limita a un momento en nuestra vida, a un campamento, a un retiro en el cual un pastor se paró delante y dijo: todo el que no ha aceptado al Señor y que crea que Cristo es el Señor, que quiera tener la salvación y ser salvo del infierno, levante la mano y repita conmigo esta oración. Me dicen eso y yo lo quiero repetir, pero no significa que sea un verdadero seguidor de Jesús. De manera que algunos pueden estar viniendo a una iglesia, creer que son salvos, porque
porque alguien les dijo en su momento que lo eran, por algo que hicieron en un momento, en el pasado. Y creemos entonces que la idea de ser cristiano, hemos crecido muchas veces, significa eso, significa hacer una profesión de fe en un momento de nuestra vida. A veces también pensamos que ser cristianos es venir a la iglesia todos los domingos. Y en el momento que faltas un domingo, pues este no es cristiano, de verdad. Así como se decía, el que venga todos los días, todos los 52 domingos del año, ese es el verdadero cristiano. Y algunos piensan eso. Algunos piensan que el que no dé el 10% exacto de todo lo que gana en el año, ese no es cristiano. Hermano, si diste el 9,99%, si ganaste 1.000 euros y diste 80, pues estás mal. Tienes que dar 100, hermano, si no, no eres un verdadero cristiano. Tampoco es así. A veces pensamos que el ser un verdadero creyente o ser un verdadero seguidor de Cristo lo alcanzamos cuando llegamos a liderar un ministerio, cuando estamos al frente de un grupo de oración, cuando estamos al frente de un grupo de enseñanza. Y no es así. Podemos tener incluso pastores que llevan años de ministerio y luego al final nos damos cuenta que no. Hace poco uno de los pastores uno de los predicadores que me gusta mucho, bueno, es un pastor que se llama Rabí Zacarías. Es un pastor americano que se involucra mucho en temas de defensa del evangelio. Y era una persona muy inteligente, era una persona muy preparada y una persona considerada de alta estima en el mundo evangélico. Hace alrededor de un año murió y a causa de su muerte pues comenzaron a salir lo que yo pensaba que en ese momento eran rumores de acoso sexual. Pero en realidad no eran rumores, su esposa misma lo corroboró, gente salió. Al final nosotros podemos pensar que una persona, porque está en esa posición, pues es un verdadero seguidor de Cristo, y no digamos que lo que haya hecho no tribute al reino de Dios, pero la persona en sí puede no ser. De manera que ni venir a la iglesia, ni hacer una oración de fe, ni diezmar, ni pararse a cantar y dirigir la alabanza, ni llegar a ser pastor o predicar en el culto es lo que nos hace un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, ¿qué nos hace un verdadero seguidor? ¿Cómo podemos saber si estamos siguiendo realmente al Señor? Y no solo para otros, ¿cómo podemos saber que otros lo están, sino en nuestras propias vidas? ¿Cómo nosotros podemos examinarnos y decir, ¿estoy verdaderamente siguiendo a Cristo? ¿Es mi fe por el Señor, en el Señor real? Y la respuesta a esta pregunta la vamos a tener en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a estar en Juan 8, versículos del 31 al 36. Voy a invitaros que lo busquéis y lo leemos juntos. Juan 8, 31 al 36. Dice la palabra: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús está hablando a un grupo de judíos, y estos no son los judíos de la sinagoga que evidentemente no creen en Jesús. Estos son un grupo de judíos que el versículo 31 nos dice que Jesús habló a los judíos que habían creído en él. O sea, que los judíos habían de alguna manera puesto su fe en Cristo. Estos judíos a los que Jesús habla creían la palabra que Jesús comentaba, creían que Jesús era un enviado de Dios. Igual no creían que era el Hijo de Dios, pero creían que su palabra era buena, que su palabra venía de Dios. Pero la fe que ellos tenían no era verdadera, y lo vamos a ver en dos versículos más adelante en este capítulo. En el versículo 37 nos dice Jesús hablando a los mismos judíos: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, una persona que ha creído realmente en Jesús no busca matarlo. Es
Es algo totalmente contraproducente que yo crea en alguien, que crea que alguien es el Hijo de Dios, que alguien crea en la palabra que me está diciendo y mi intención sea matarla. Al contrario, mi intención es seguirle, mi intención es adorarle. Y luego en el versículo 44, Jesús, hablando a los mismos judíos, les dice: es que vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y Jesús establece bien claramente la diferencia entre o me seguís y sois verdaderamente seguidores de mí, o sois seguidores del diablo. No hay tintas medias, y quizás es lo que algunos se referían cuando no puede haber una fe a medias. O creemos o no creemos, pero nuestra fe o nuestra apariencia de fe puede ser diferente. De manera que Jesús habla a estos judíos que supuestamente habían creído en Él, pero no con una fe verdadera. Y Jesús les responde, y responde también a nuestra pregunta: ¿cómo podemos saber si somos verdaderos seguidores de Cristo? Jesús les dice, en la segunda parte del versículo 31, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí les dice, ¿cómo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Si nos vamos de aquí esta mañana y no nos acordamos de nada más, acordémonos de esto: que para ser un verdadero seguidor de Cristo hay que permanecer en su palabra. No se trata de algo que hicimos hace 10 años, no se trata de algo que hicimos hace 15 años cuando éramos adolescentes. Es algo que hacemos hoy, y lo hacemos mañana, y lo hacemos el día siguiente, y lo hacemos hasta que el Señor venga. La palabra permanecer significa eso, estar, quedarse ahí. Significa también, puede asociarse con guardar, habitar, preservar. Y luego dice que lo que hay que permanecer y donde hay que permanecer es en mi palabra. La palabra en griego que se usa aquí en este versículo es una palabra que igual nos suena, es la palabra logos. La palabra logos es la palabra que se usa en Juan 1 cuando dice que en relación a Cristo, diciendo que el verbo, la palabra, era Dios. No era que era un Dios o que estaba ahí cerquita de ser Dios, no, es que era Dios. De manera que Jesús está diciendo, en primer lugar, que para ser un verdadero discípulo hay que permanecer en la palabra. ¿Quién es la palabra? Él. Yo soy la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que permanecer en esa verdad que Jesús nos da. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que hay que permanecer en sus enseñanzas. En Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos, mis discípulos, cercanos a mí, si hacéis ¿qué? Lo que yo os mando, si seguís mis mandamientos. De manera que permanecer en la palabra significa obedecer la palabra, seguir los mandamientos de Jesús, pero de manera continua y de manera total. En Hebreos 10:38 dice: mi justo por la fe vivirá. Y luego dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. En Cuba hay un dicho comunista que dice: para atrás ni para coger impulsos. Que significa que avanzamos el socialismo siempre hacia adelante, no regresamos al capitalismo. Pero se usa mucho en Cuba decir: yo voy hacia adelante, yo prosigo a la meta, al premio del llamamiento, no voy hacia atrás. Una vez que hemos probado la bondad de Dios, una vez que hemos probado el amor de Dios, una vez que hemos probado la grandeza de Dios, cantamos acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Una vez que entendemos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas y el amor que Dios mostró por nosotros entregando a su propio Hijo, cuando regresamos atrás y nos volvemos de lo que hemos recibido, la Escritura nos dice que esto no agradará al alma del Señor. De manera que nosotros, como seguidores de Cristo, como verdaderos seguidores de Cristo, tenemos una sola dirección: hacia adelante. Permanecer en el Evangelio, permanecer en la fe, permanecer obedeciendo a lo que el Señor ha indicado hoy y por siempre. Ahora, esto no significa que lo hagamos de una manera perfecta. Evidentemente no somos perfectos. Y si alguno fuera capaz de cumplir todo el mandamiento de Jesús al pie de la letra, no necesitaríamos a Jesús. Porque Jesús vino porque nosotros mismos éramos incapaces de ofrecer un sacrificio delante de Dios que fuera perfecto y eterno. Y Jesús vino a hacer eso.
Jesús vino a entregarse para que nuestros pecados pasados fueran perdonados y para que nuestros pecados futuros en Él también fueran perdonados. De manera que sí, vamos a fallar, vamos a recaer en nuestro pecado de momento en momento, pero se trata de que no nos deleitamos en nuestro pecado. Se trata de que entendemos que nuestra carne está, pero nosotros nos enseñoreamos de la carne, no la carne se enseñorea sobre nosotros. De manera que la marca del verdadero seguidor de Cristo, según lo que Jesús mismo nos está diciendo en este versículo, es la obediencia continua de su palabra hasta el fin. Es permanecer en Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la opinión pública, a pesar de que a mi familia no le guste que yo sirva, a pesar de que en momentos yo quiera proclamar el nombre del Señor, pero la circunstancia igual no sea la más oportuna. A pesar de que yo quizás quiera seguir ciertos mandamientos de Jesús, si es bueno, amar al prójimo, pero otros igual no. Igual yo quiero decir, sí, yo amo al Señor con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, pero eso amar al prójimo, hay que cada prójimo que obedecer la palabra y permanecer en la palabra significa obedecer la palabra hoy y siempre y obedecer toda la palabra. Porque toda la palabra, dice la Escritura, es inspirada por Dios, es buena para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios, nosotros, seamos preparados para toda buena obra. Entonces la marca de este verdadero discípulo no es algo que hicimos, sino algo que hacemos continuamente. Segunda de Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos constantemente, mirad vuestro corazón y decid: ¿estoy siguiendo el mandamiento de Cristo? Porque es muy fácil, cuando partimos de un punto y nos desviamos al inicio un grado, es muy fácil a lo largo del tiempo terminar muy lejos de donde queríamos. Por eso que cada día hay que examinar si estamos siguiendo el camino correcto. Cada día tenemos que examinar nuestra vida y ver si estamos siguiendo el mandato de Dios, si estamos cumpliendo lo que Jesús nos ha mandado de hacer como discípulos suyos. Jesús sigue diciendo que entonces, una vez que permanecemos en la palabra, una vez que permanecemos, que guardamos el mandamiento de Cristo y que somos verdaderamente discípulos suyos, entonces hay una consecuencia de esto, y es que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Qué es la verdad? ¿De qué verdad se está refiriendo? ¿Es una verdad moral? ¿Es una verdad social? ¿Una verdad económica? ¿De dónde tengo que poner mi dinero para que crezca dentro de 10 años? No. La verdad a la que Él está hablando es de sí mismo. Él es la verdad. Y conoceréis la verdad. Conoceréis lo que yo he hecho por vosotros. Conoceréis el sacrificio de Cristo y lo que significa. Esta es una verdad de salvación. Es una verdad que entendemos que cuando somos verdaderamente discípulos suyos, cuando permanecemos en su camino, entendemos lo que Él ha hecho por nosotros y tenemos la verdad de salvación. Ya no somos, como dice Él, esclavos del pecado, sino que la verdad, el conocer el Evangelio de Cristo, el sacrificio de Cristo, nos libera. Y ahí los judíos dicen: ¿cómo que liberar? Espera. Yo no he sido esclavo de nadie. ¿De quién me va a liberar tú? Como muchas veces le predicamos a alguna gente: mira, la Escritura dice que todos los mentirosos, los deshonestos, los que roban, los que codician a la mujer, los que son adúlteros, todos perecerán. Y dice: pues si yo soy el ciudadano modelo, ¿a mí qué me cuentas? Yo en mi vida he robado nada. Yo en mi vida he hecho una mentira. Y eso de adúltero, hombre, no, si yo me he acostado solo siempre con mi esposa. Pero ¿la has mirado a la del lado? De manera que Jesús les va a decir: en primer lugar, están siendo históricamente incorrectos. Porque si recordamos, el pueblo de Dios, los judíos, han sido esclavos muchas veces. Fueron esclavos de Egipto, fueron esclavos de Babilonia, fueron esclavos de los persas, fueron esclavos, semi-esclavos de los griegos, y ahora mismo están subyugados por los romanos, o sea que no son tampoco libres. Entonces, ¿a qué se refieren ellos cuando dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos? Evidentemente ellos entienden que estamos hablando de un tema espiritual. Y dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos espirituales de nadie. ¿Cómo que tú nos vas a liberar? Y Jesús les va a decir ahora: lo que les liberta, la verdad os liberta, es de vuestro pecado. Pablo dice: hallo en mis miembros esta ley, que lo que no quiero hacer,
eso hago. Cuando somos esclavos del pecado no podemos resistir, no podemos decidir si hacer lo que el pecado quiere, lo que la carne quiere o no. Una persona que es esclava del pecado aún, que no ha sido liberado, si quiere robar y puede hacerlo, va y lo hace. Si tiene la oportunidad de acostarse con las mujeres del vecino, va y lo hace. ¿Qué refrenamiento hay? ¿Qué le impide? En realidad lo que está haciendo es obedeciendo lo que su carne le está diciendo que haga. Y es imposible que diga que no. Es imposible. En el libro de Efesios, jóvenes, ¿qué dice el libro de Efesios? Estamos estudiando el libro de Efesios con los jóvenes. El libro de Efesios dice que nosotros, cuando estamos en nuestro pecado, estamos muertos en nuestro pecado. Somos incapaces de reaccionar y salirnos de nuestro pecado. Si no es hasta que Jesús nos libera, nos extiende su mano y nos saca del pecado. De manera que cuando nosotros no tenemos al Señor, somos esclavos de nuestra carne, somos esclavos de la naturaleza caída en la que vivimos. No podemos resistir, no podemos hacer nada bueno, dice el Señor, que nos es imposible hacer nada que agrade al Señor sin el Espíritu. Entonces, el pueblo judío, por muchos años, ha seguido a Dios, pero han sido esclavos de la ley que tienen que cumplir, esclavos de que no pueden acceder a Dios sino a través de un sacerdote. Y Cristo dice, cuando entendéis y conocéis lo que yo he hecho, sois libres. Cuando entendéis que en la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo, el pecado fue encadenado y nosotros hemos sido liberados, entonces entendemos cómo podemos vivir nuestra vida libremente. Porque hemos sido llamados a libertad, no a libertad de hacer lo que nos dé la gana, no a libertad de vivir nuestra vida como nos plazca, sino hemos sido libertados del pecado y ahora tenemos la opción, el beneficio de decir, yo no voy a pecar. Caeremos porque no somos perfectos, pero nuestra intención ahora puede ser, yo voy a estar libre de pecado, yo voy a buscar glorificar, voy a buscar permanecer en Él y que el pecado no se enseñe de mí. De manera que Jesús les dice, sí sois esclavos porque sois esclavos del pecado. Y cuando conozcamos la verdad del Evangelio, cuando conozcamos la verdad de lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces seremos verdaderamente libres. Y quizás nos preguntemos, bueno, ¿y si yo quiero seguir mi pecado? ¿Cuál es el problema? ¿Para qué tiene que alguien liberarme si yo estoy bien así? Mucha gente que dice, el infierno, pues anótame, que ahí esto va a ser todo borrachera y qué sé yo. Hay una consecuencia de ser liberado. Y Jesús dice en el versículo 35, el esclavo no queda en la casa, pero el hijo queda para siempre. Yo creo que está hablando de dos cosas. Está hablando en primer lugar del pecado que ha sido ahora esclavizado. El pecado ya no va a quedar en la casa cuando lleguemos a la casa del Padre. No va a haber pecado. El hijo va a estar para siempre. Pero no solo eso, sino que nosotros, que antes éramos esclavos, si seguimos siendo esclavos, no quedaremos en la casa. Jesús dice, voy a preparar morada para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De manera que nuestro destino final es habitar en esa casa del Padre. El esclavo no va a habitar en la casa del Padre. El que aún esté bajo el yugo del pecado, bajo el dominio del pecado, no va a habitar en esa casa. Sin embargo, el Hijo permanece para siempre. ¿Y quién es el Hijo? Cristo y también nosotros. Porque con el sacrificio de Cristo hemos sido adoptados, hemos sido hechos coherederos con Cristo. Pero hay que permanecer en Él. Hay que ser un discípulo de Él. No vale venir y aparentar. No vale venir y creer que somos. Hay que ser. El esclavo no queda en la casa y Cristo ha ido a preparar morada para nosotros y solo podemos permanecer en la casa si somos hijos. Mi exhortación en esta mañana, y esta mañana ha sido más corta de lo común, es que la única manera en que podemos permanecer en la casa del Padre es si hemos sido liberados. Como esclavos no podemos entrar a la casa del Padre.
La única manera de ser liberados de nuestro pecado es recibir la verdad de Cristo, es conocer la verdad de Cristo y permanecer en Cristo. No vale venir un mes a la iglesia y 11 fuera. No vale haber dicho en algún momento yo creo y luego voy a mi bola. Dice, ¿usaremos la libertad para pecar y que abunde la gracia? No vale haber hecho una profesión de fe muy emocional, muy espiritual, llanto por todo el suelo, patinábamos ahí con las lágrimas de todos los que estábamos convirtiéndonos y luego ¿qué? Luego vengo a la iglesia todo el domingo, ¿sí? Pero no tengo una intención de adorar, una intención de buscar, una intención de permanecer, una intención de guardar su palabra. El Señor nos está diciendo, ¿quieres ser un verdadero discípulo? Permanece. La marca de que una persona es un verdadero creyente no es que vino en un momento, no es que adoró en un momento, es que lo hace hoy y lo continúa haciendo por siempre, hasta el día final. Que el Señor nos ayude a cada día, como dice en 2 Corintios, a examinar nuestra vida cada día. Y si vemos que nos hemos desviado un grado, corregirlo al momento y buscar permanecer en su palabra, buscar guardar en su palabra. Porque la recompensa es grande. La recompensa es habitar en la casa del Padre. La recompensa es permanecer en la casa del Padre y no ser echado fuera con el resto de los hijos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, que tú, en tu infinita voluntad, Señor, en tu infinito amor para con nosotros, decidiste, Señor Dios, enviar a tu Hijo, y decidiste enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor. Decidiste enviar a tu Hijo, Señor Dios, para que rompiera las cadenas que nos ataban a la muerte, Señor. Y podemos decir, Señor Dios, aquellos que hemos recibido el Evangelio de Cristo, aquellos que permanecemos en el Evangelio de Cristo, oh muerte, ¿dónde está tu Hijo? Te rogamos, Señor Dios, que cada día podamos examinar nuestra vida y cada día podamos intencionalmente, Señor Dios, permanecer en tu palabra, escudriñar tu palabra, obedecer tu palabra, Señor Dios, toda y en todo momento, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que a pesar de que sabemos que vamos a caer, que vamos a fallar en algún momento, que tu mano, Señor Dios, esté ahí para levantarnos y para darnos ánimo y entender que una caída no constituye nuestra identidad, sino que el hecho de que nos levantemos y busquemos adorarte nuevamente y seguirte nuevamente y seguir haciéndolo hasta el día final es la marca de que somos tus verdaderos discípulos. Te rogamos, Señor Dios, que podamos entender tu palabra, que podamos entender tu verdad, Señor Dios, y por ella ser libres, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por la libertad que hemos tenido en ti, Señor Dios, en tu sacrificio, en tu resurrección. Y te rogamos, Padre, tu bendición para cada uno de nosotros, hoy y siempre. Sé tú glorificado, sé tú exaltado, Señor, y recibe todo el honor y toda la honra en nuestras vidas, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.